Es un gusto recibirlos a todos ustedes como presidenta de la Sociedad de Médicos Militares Pediatras Jesús Lozoya Solís AC. Y esta noche continuamos con nuestras actividades académicas. Y tengo el enorme gusto de tener a un ponente, un maestro muy querido por todos nosotros, y a una joven, para nosotros muy joven, doctora Saraí Cerda, la cual es egresada de la Escuela Médico Militar y de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, en donde realizó sus estudios de pediatría. Realizó los estudios de alergia e inmunología clínica pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Hizo una estancia formativa en alergia alimentaria en Madrid, España. Además, tiene una maestría en Ciencias de la Salud en el Instituto Politécnico Nacional y es médico actualmente adscrito a la Unidad de Especialidades Médicas en el Servicio de Alergia e Inmunología, en donde ha desarrollado pues todas las cualidades que ha tenido a lo largo de su corta pero muy exitosa y formativa carrera profesional, y además es uno de las jóvenes pediatras que se integra a nuestra sociedad con un gran empuje, y estamos muy contentos y muy agradecidos de que esté con nosotros y que de ahora esté coordinando la sesión del día de ahora. Doctora, bienvenida y tome la palabra. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, doctora Luz María. Para mí es un honor presentar al general de división médico cirujano retirado, Rafael Santana Mondragón. Es un hombre de vida familiar y profesional extraordinaria. En lo familiar, tiene una esposa excepcional, que es la señora Lupita, y procreó 2 hijas, de las cuales una de ellas es pediatra. En lo profesional, se formó como médico en la Escuela Médico Militar y en el Hospital Central Militar. En orden cronológico, algunos de sus desempeños como profesor de microbiología e inmunología de la Escuela Médico Militar y en la División de Graduados de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Maestría en Ciencias con especialidad en Inmunología en el Instituto Politécnico Nacional. Jefe de la Sala de Inmunohematología del Hospital Central Militar. Ayudante técnico pedagógico de la Escuela Médico Militar. Investigador asociado en el Servicio de Inmunología del Instituto Nacional de Pediatría. Coordinador nacional de Inmunodeficiencias Primarias. Subdirector y director de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Maestría en Seguridad Nacional, subdirector operativo del Servicio de Sanidad, director del Hospital Central Militar, coordinador de los cursos de graduados en la Facultad de Medicina de la UNAM y director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. Para mí es un gusto que haya aceptado la invitación, maestro, y dejo para que presente su charla el día de hoy del Big Bang de los seres humanos, del microbioma, de las infecciones, de las vacunas y de las epidemias. Muchas gracias, maestro. Y muchas gracias a ustedes por hacerme el honor de invitarme a esta actividad, que desde luego no es dictar una conferencia, no se trata de eso. Se trata de tener una plática con todos ustedes, una plática entre amigos sobre el tema, que pues leyendo el título recurre uno a aquel lugar común que dice que el que mucho abarca poco aprieta, pero la realidad es que no queremos apretar aquí a nadie. Queremos platicar de mis conceptos que únicamente tienen el valor de ser conceptos que se ha formado una gente que ha visto médicos, ha visto pacientes durante toda su vida, gracias a la formación que me dio la Escuela Médico Militar y el Hospital Central Militar, que me hicieron sentir, vivir la realidad como médico, y en esa realidad estoy viendo el problema actual. Quería platicar con ustedes sobre mis conceptos de cómo lo puedo abordar. Pero como decíamos, no es fijar una posición, no es buscar un reconocimiento, no es exponer la verdad sobre todo lo que estamos hablando, sino simplemente pasar por varios
mecanismos de pensamiento sobre este problema. Entonces, dicho esto, podríamos empezar con cuándo empezó el universo. Realmente, pues es una pregunta que no se puede contestar totalmente, pero dos personas, Jorge Lemaitre en Europa y Jorge Gamow, que es un ruso que trabajaba en los Estados Unidos, alrededor del 2020, del 1920, en sus estudios de astronomía, convinieron en que todo esto había empezado en un momento en donde había conjuntado una gran cantidad de energía, calor, y esto produjo una especie de explosión. Inicialmente, pues esto dejó muy confusa a la gente. El mismo Einstein no estaba de acuerdo, consideraba que el universo había existido desde siempre como tal, pero este astrónomo y físico europeo, Helga, insisto en un detalle, era y fue hasta su muerte sacerdote católico. Como diré posteriormente, esto tiene cierta importancia porque vamos a ver varios aspectos. El hecho es que estudiando el universo ha habido mucho interés en conocer qué es, en qué consiste, quiénes formamos parte de él. Y en 1995, revisando unos astrónomos las fotografías que había mandado el microscopio Hubble, encontró esta figura que vemos a la izquierda. Una figura muy impresionante que dejó anonadados a todos los que la vieron e incluso le pusieron un nombre romántico que es Los Pilares de la Creación. 20 años después, en 2025, 2020, toman estas otras fotografías con una técnica mejor. Claro, no da la técnica suficiente para estudiar los cambios con la anterior y deducen que si bien es cierto que el nombre de Pilares de la Creación le viene porque este conjunto de polvo estelar, estrellas, etcétera, da origen a una nebulosa, o está dentro de una nebulosa Águila, y se ve que ahí se forman estrellas, pero también se destruyen estrellas. Entonces, dicen, bueno, no solamente es pilar de la creación, sino también de la destrucción. ¿A qué viene todo esto? Bueno, decíamos que iba a hacer insistencia en esto hecho, y la quiero hacer porque quiero señalar aquí que actualmente el Vaticano tiene un observatorio que es uno de los mejores del mundo, y les quiero leer lo que dijo su director general, que es un jesuita. Dice, nos dedicamos a este trabajo no solamente porque un papa quiere que lo hagamos. Toda la ciencia que hacemos, subrayo la palabra ciencia, todo el compromiso que nos hemos forjado refleja una cualidad que motiva todo lo que hacemos en astronomía, un sentido de gozo, de alegría. Las estrellas son gloriosas. Es un placer participar en su estudio. Su gloria proclama la gloria del Creador. Y lo tengo aquí, insisto en ello, porque algunas gentes señalan que la ciencia y la fe no son compatibles.
Y yo creo, al igual que lo creía este sacerdote belga, que no solamente no son compatibles, no son, sino que él lo decía, ciencia y religión, dos caminos diferentes, pero que son complementarios, que al final lo que buscan ambos es la verdad. Eso es lo importante, tenerlo en cuenta, e insistiré posteriormente sobre ello. Bueno, pues formamos parte entonces de una estructura. Vivimos en un planeta Tierra que tiene tres movimientos principales. Un movimiento sobre sí mismo, que nos da el día y la noche. Un movimiento alrededor del Sol, que nos da las estaciones del año. Y en conjunto con nuestra galaxia, vamos caminando alrededor de 2 millones de kilómetros por hora. Este hecho, el conocer esta circunstancia en movimiento, nos lleva a, si yo le preguntara en este momento a alguno de los presentes, incluso, o si estuviera en un lugar libre, y le dijera, oye, tú sabes que hace 10 minutos, cuando empezamos la reunión, estábamos a más de 2,000 kilómetros de donde estamos ahora. Yo les aseguro que se me quedaría viendo y diría, pues, ¿este de cuál fuma? Esto para decir que este fenómeno observable es relativamente difícil de visualizar o de entender. Y me permite a mí, no de ninguna manera justificar, pero sí entender por qué en los juicios a Galileo y a estas gentes, pues se les condenaba porque se decía que estaban en contra de la verdad. Y lo que pasa es que no se buscaba la verdad adecuadamente. Pero un filósofo popular nuestro, Tomás Méndez, en alguna ocasión escribió y le puso música y dijo, las piedras jamás, ¿qué van a saber de amores? Pues sí, porque este Big Bang y todo nos explica la formación del universo, pero son piedras, gases, líquidos. ¿Qué falta? Falta la vida. Falta algo que sea autónomo, que se crezca y llegue a una meta y después de esto se elimine. Eso es la vida. Entonces, ¿es necesaria otra creación o qué? Lo que tenemos que hacer es recurrir a la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Para mí, y esto no es una definición, sino en conceptos que considero que son los importantes, la ciencia es la búsqueda de la verdad. ¿Y cómo buscamos la verdad? Pues observando. Y ante la observación de un fenómeno X, le hacemos preguntas inteligentes a la naturaleza. Subrayo lo de inteligentes porque inteligencia implica, además de conocimiento, juicio de valor. Es decir, esas preguntas no las voy a hacer a lo superficial, a lo inmenso. Voy a hacer preguntas que estén basadas en condiciones adecuadas para realmente hacer una pregunta que valga la pena hacerla. Y cuando encontremos respuestas, estas respuestas hay que confrontarlas con hipótesis de nulidad, es decir, tengo la respuesta a esta pregunta, pero ¿será cierto? ¿No será que sea un azar, que sea resultado de algo completamente incorrecto? Y tengo también que confrontar lo que he realizado con lo que han realizado pares, es decir, gentes de mi nivel
intelectual, de conocimientos, etc. Y una vez confrontado y convencido de que es la respuesta que yo buscaba, publicarlo y difundirlo. Pero el publicar y difundir también tiene problemas porque hay que hacer esto para diferentes niveles de comprensión y utilización. El comunicar un hecho tiene que quedar grabado en quien lo recibe, habiéndolo entendido, porque si no lo entiende, si no lo ve correctamente, entonces va a tener unas confusiones y va a difundir además esas confusiones. El hecho no es fácil, no es fácil adaptarse uno a esta idea. Y un lugar común es el señalar que cuando va uno a los hospitales, a los centros de enseñanza, es muy común el hecho de que los investigadores básicos desprecien a la clínica y la clínica desprecie a los investigadores básicos. Ese es el resultado de que no se adopta adecuadamente este pensamiento de buscar la verdad en los hechos que estamos observando. ¿Cuáles son las consecuencias de no recurrir a la ciencia? Pues los fundamentalismos, fascismos, populismo, intolerancias, racismos, machismos, homofobias, etcétera, etcétera. O el encontrar a grupos pseudocientíficos, porque no hacen las preguntas adecuadas o no van a la fuente adecuada. Y entonces difunden pensamientos y señalamientos aparentemente de respaldo científico, pero que si uno los analiza, le faltó eso que decíamos del juicio adecuado para saber si en lo que se basan es correcto o no. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es quitar ese polvo, quitar esa moho, quitar esa sombra que nos impide ver la búsqueda de la verdad adecuadamente. Entonces, el quemarlo en la hoguera que señalaban aquellos que buscaban una manera incorrecta de pensar, el perseguir, el callar a aquellos que demostraban que lo que se creía hasta entonces no era cierto, que no era cierto. Y aquí voy a recalcar lo que un astrónomo, actualmente uno de los astrónomos más renombrados en el mundo, Neil Turok, es un sudafricano, que dice: la asombrosa sencillez, belleza, elegancia y economía de la naturaleza hace que estemos con humildad y que estemos percatados de que estamos rodeados de simplicidad. ¿Por qué dice estamos rodeados de simplicidad? Pues fíjense ustedes que todo esto de la formación de las galaxias, la migración de las mismas, que hacia dónde van, pues van que si al gran atractor universal, resulta que no es el gran atractor universal, que es a otro sitio donde se están expandiendo y caminando estas galaxias y que nos llevan con ellas. Estamos rodeados de simplicidad. ¿Por qué? Porque todo ello obedece a leyes que observó y precisó y definió Isaac Newton. ¿Cuándo las precisó? Pues por ahí, por 1400. Y dictó, o no dictó, sino que dedujo sus leyes que que las estudiamos en la secundaria, pero que no entendimos seguramente, no entendimos la trascendencia de esto.
Pero la trascendencia de estas leyes que hablan sobre la inercia, sobre la dinámica y sobre la acción y dirección que ocurren cuando se interactúan estas leyes, pues ha permitido cosas que nos parecerían tan maravillosas como lanzar un cohete espacial que tarda 6 meses en llegar a Marte y desciende exactamente en el sitio preciso que nosotros, o que los seres humanos, el Homo sapiens, había calculado. Es decir, todo está rodeado de simplicidad, cosas comunes que funcionan y que permiten la existencia de este universo. Y finaliza Neil Krug diciendo, somos el medio que tiene el universo para conocerse a sí mismo. ¿Y por qué él dice eso? Pues nos damos cuenta de que para conocernos a nosotros mismos necesitamos seres inteligentes. ¿Y dónde están los seres inteligentes? Bueno, aquí termino refiriéndome a los galaxias y eso, diciendo que queremos entender mejor esto del origen del universo. Para eso se desarrolló el gran colisionador de hadrones, que está construido en un túnel circular de 27 kilómetros de largo, bajo la frontera entre Francia y Suiza. Cuando se inició esto, hace ya más de 10 años, decían que qué iba a pasar con el uso de esto, que quería imitar una situación pues, más o menos similar a la del Big Bang. ¿Qué va a pasar? Vamos a destrozarnos, etcétera. ¿Qué va a suceder con esto? No sucedió nada. Y se sigue estudiando. Se sigue buscando la explicación a llegar a la verdad de todo lo que existe en el universo. Pero volviendo a qué hace falta, pues hace falta vida. Y el culmen de la vida, lo más fabuloso de la vida, es la vida inteligente. ¿Quién tiene la vida inteligente, plena? Es el Homo sapiens. El Homo sapiens que tiene toda la información de cómo es él en un genoma, el cual se ha estudiado ya desde hace más de 10 años. Y recientemente, hace unos meses, dijeron que ya se había secuenciado la mayor parte, queda menos del 2% de este genoma humano. ¿Y qué es ese genoma humano? Pues la combinación de 3.050 millones de bases de DNA. Es decir, si recordamos nosotros qué es el DNA, recordamos que es la combinación de 4 bases, adenina, timina, guanina, citosina. Y a través de la combinación de ellas, de estas bases. Y si ustedes, insistiendo, 4 bases, ¿saben ustedes cuántas bases existen en la vida normal? 102, pero de esas 102 solo utiliza 4 bases. Y todos los seres vivos tienen su posibilidad de replicación, de formar otras especies, con esa combinación de 4 bases. Entonces es una simplicidad. Creo que sí, es lo que nos maravilla y lo que decían los astrónomos, que ante estos hechos, pues lo único que pasa es que debemos sentirnos humildemente comprometidos a entender esto.
¿Qué pasa con los seres humanos? Bueno, si ustedes buscan el Museo de la Evolución Humana en Burgos, muy cerca de Burgos está esta sierra que vemos aquí en la fotografía, en donde hay una gran cantidad de cuevas y donde se aprecia la migración de los homínidos del África hacia Europa y después a Asia y otros. De tal manera que en algún momento dado podremos empezar con cualquiera de estos homínidos y le podemos poner a Pepa y Paco. ¿Por qué nombres? Bueno, pues a Lucía, que la encontraron hace poco por Etiopía. Le pusieron Lucía porque en el momento de su descubrimiento de sus fósiles estaban tocando Lucy in the Sky con los Diamonds y pues vamos a poner Lucía. Bueno, pues a través de millones de años, solamente en una parte de este universo de una magnitud inmensa, solamente en una parte se ha encontrado la evidencia, no digamos de inteligencia, de vida humana, de vida, perdón. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duró para que Paco y Pepa se volvieran Eva y Adán? Pues, por decir algo, pongan ustedes 2 millones de años. 2 millones de años en los cuales diversos factores, la convivencia entre las diferentes estructuras vivas, dan lugar al Homo sapiens, la única especie de homínidos que vive, que existe. El Homo sapiens, capaz, como decía Turok, de estudiar y describir lo que es la naturaleza. Y que permite, pues, realizar todas las estructuras óseas, vasculares, musculares, nerviosas, digestivas, etcétera, etcétera. De tal manera que nosotros como individuos, pues, somos fundamentalmente, en su mayor parte, agua, grasas, minerales, proteínas. Y ahí, en ese DNA, en esos 3.000 millones de bases, está la información que se debe recibir en toda nuestra estructura, hablando ya de los seres humanos. Bueno, pues los espermatozoides que se producen diariamente reciben una clase en donde dicen, digo, la clase viene todo en ese DNA, ¿me conocen? Pues el feliz día, creo que haya sido un día feliz. El feliz día en que fuimos concebidos, pues tienes que echarte unas carreras, competir con tus compañeros, atravesar el cuello del útero, meterte al útero, llegar a la trompa y ahí encontrarte a una célula que estaba presente desde el nacimiento de nuestra madre y que pues ese día o ese mes o esa semana estaba esperando la llegada de ese espermatozoide. O sea que nos sacamos la lotería. Los otros 24.999.999 espermatozoides depositados están hechos polvo. Y en cambio nosotros estamos viviendo. ¿Y cómo logramos sobrevivir? Pues aquí hay otro lugar común, un dicho que dice, ¿quieres que tus hijos sean sanos? Trátalos como marranos.
¿Qué implica esto? Pues implica que estamos conviviendo desde hace millones de años con todas las estructuras vivientes, algunas de ellas que tienen afinidad con nuestras células para sobrevivir. Todos estamos sobreviviendo. Pero, ¿qué diríamos? Necesitamos vivir completamente aparte de ellos o estar en contacto con ellos. La realidad es que necesitamos estar en contacto con ellos. Los mamíferos que crecen libres de gérmenes, si se pueden mantener en el laboratorio y buscarse que no tengan gérmenes, tienen un desarrollo corporal anormal, pared intestinal atrófica, corazón, pulmones, hígado de bajo peso, un sistema inmune inmaduro con niveles bajos de inmunoglobulinas. Sí, pues esta convivencia es indispensable para vivir adecuadamente. Solo el 43% de las células del cuerpo humano son de nuestra especie. El resto son organismos microscópicos que viven en lugares como nuestra piel, en colonias que conforman la flora intestinal. Y entonces, últimamente estamos dando la importancia a eso, biota comensal. Y se puede estudiar la influencia desde algo tan burdo, comillas, como el trasplante de heces fecales, como al estudio de sus componentes, los metabolitos bacterianos, etc. Pero el hecho es, pues, que necesitamos la convivencia con los gérmenes. Somos co-vivientes. Estamos en contacto con ellos continuamente, pero algunos nos producen mal, nos producen enfermedades. Entonces, ¿qué demonios? Ya estoy aquí hasta el gorro porque ya no entiendo nada. Convivo con los gérmenes, pero no con todos. Bueno, pues algunos gérmenes tienen poder o capacidad de perturbar nuestro funcionamiento, de lesionar nuestras células, etc. Entonces, ese contacto da la producción de enfermedades que pueden establecerse o que nosotros observamos, pueden estar en un solo lugar por un factor X. Entonces, son endémicas en cierto grado, en cierto punto, en cierta forma de convivencia. Bueno, veremos un ejemplo de esto. Pero otros nos producen enfermedades que si se diseminan a varios sitios de convivencia, pues vamos a decir que se forma una epidemia. Si esta se disemina a todo el universo, a todos los continentes, pues ya le llamamos una pandemia. Para entenderlo mejor, vamos a ver algunos ejemplos, escogiendo, sacando del lado, desde luego son muchos más, pero pues en 1542, no, perdón, 542, ocurrió lo que se describió como la peste bubónica llamada peste justiniana, que acaba casi con el 40% de la población del Imperio Romano en ese entonces, que se extendió a África, Asia y Europa. Con todo y las limitaciones de contacto por viajes, etc. En 1545, pues vale la pena recordar que los aztecas y los mayas fueron diezmados por la viruela. La viruela era una enfermedad que mataba al 10%, al 40%, tenía más o menos una mortalidad. Otro ejemplo es la primera pandemia de cólera de 1817-24, importada de India por las tropas británicas. En 1918 la gripe española con 20 a 40 millones de muertos.
En 1965, el CURU, que es una entidad que vamos a revisar como ejemplo de endemia. En 1968-69, la gripe de Hong Kong, que dejó 2 millones de víctimas. En 1981 hasta hoy, la pandemia del SIDA, que ha producido más de 30 millones de muertes. Y que en 2018 se calcularon que solamente en los Estados Unidos hubo 38,000 nuevos casos. En 2009 y 2010, la pandemia de gripe H1, que cobró la vida de más de 18,000 personas. En 2014, la epidemia de ébola, que comenzó con un brote en Guinea en marzo de 2014. Después se diseminó a varios países de África y afortunadamente se logró limitar. En 2002 hubo 8,000 casos producidos por un virus que se llamó SARS-CoV-1 y que se erradicó con seguimiento y aislamiento de casos. En 2003, la diseminación del virus MERS, que se llamó del Medio Oriente, pues MERS. Y bueno, ahora tenemos al COVID-19 SARS-CoV-2, secundario SARS-CoV-1. ¿La peste bubónica qué pasó? ¿Cómo se logró dominar el asunto? Bueno, pues la higiene exclusivamente. ¿Quiénes transmitían la peste bubónica? Pues lo que pasaba es que los sitios de convivencia humana llamaban a la convivencia con roedores y las ratas negras, o el llamado garbillo asiático, tenían pulgas y estas pulgas llegaban a los humanos y producían la enfermedad que se diseminaba por las mismas pulgas de los humanos al resto de los humanos que convivían ahí. ¿Cómo se pudo dominar esto? Pues con medidas de higiene, porque pues no se conocían los antibióticos. Esta Yersinia pestis es susceptible a antibióticos, pero estos estuvieron muy lejos de conocerse para esas cosas. La viruela. La viruela, decíamos que mata a 4 de cada 10. Decían que nadie podía conocer el número de sus hijos hasta que no hubieran tenido la viruela. La viruela negra, hay que diferenciarla de la varicela, de nuevo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se pudo controlar a esta enfermedad que ha sido la única enfermedad infecciosa que hemos eliminado? En 1952 ya no hubo casos en México. Y en 1980 fue declarada erradicada oficialmente. Era una enfermedad que producía esa gran mortalidad. Se elimina gracias a qué? Gracias a la vacuna. Una vacuna descubierta casi azarosamente y que es el depositar en los individuos una estructura que semeje a la estructura del agente infeccioso, de manera que el organismo tenga la capacidad de despertar una respuesta ante esto que no produce daño generalmente y que va a hacer la experiencia exitosa para cuando se esté en contacto con el germen salvaje, con el virus de la vacuna, lo fije, lo cubra, evite que cumpla su función que va a producir la enfermedad. Este procedimiento, pues, descubierto o seguido casi azarosamente, permitió eliminar una enfermedad tan grave como esta.
Cabe aquí señalar que el doctor Balmis, español, convencido de esto, llevó primero la vacuna a España, vacunando a niños y contagiándolos brazo a brazo. Y después vino, después de México, se llevó a unos niños huérfanos de Morelia, Michoacán, a las Filipinas. ¿Qué pasó con esos niños? Pues solamente algunos saben, pero realmente eran medidas extraordinarias. Gente con una visión de claridad que le debemos mucho como humanidad a esas personas. Cólera. Cólera es una enfermedad rica aguda que puede matar en cuestión de horas por deshidratación severa. Pero hasta el 80% de los casos pueden responder a la rehidratación oral. Entonces, se han desarrollado vacunas anticoléricas que se dan por vía oral, que son seguras, pero que realmente el control del cólera es las mejoras del agua, el saneamiento para controlar los brotes de cólera y prevenir la enfermedad. Pasamos a hablar de la pandemia por el virus que produjo la fiebre española o la gripe española. La española no tenía nada y que ocurrió alrededor de 1918 y que puede ser el evento de mayor mortalidad en la historia humana por, por una pandemia de este tipo. 50 a 40 millones de muertos. Algunos centros dan números mayores. ¿Cómo se controló? Se controló en 2 años, 2 o 3 años, cuando hubo una infección de lo que se llama inmunidad de rebaño. Es decir, la gente había pasado por contaminarse con el germen, tener la infección en diferentes grados, leve, severo, mortal, pero ya no diseminarse epidémicamente, sino coexistir con la población que ya ha pasado por esa experiencia. Otro ejemplo que vamos a poner es el paludismo. ¿Por qué ponemos como ejemplo? Ponemos como ejemplo porque el paludismo es una enfermedad que se puede controlar con el saneamiento del medio y con medicamentos. En Día de la Malaria Mundial o del paludismo, hubo una declaración que dice, la quiero señalar aquí, dice, because every malaria case is preventable and every malaria death is unacceptable. Es decir, todo caso de malaria, todo caso de paludismo se puede prevenir y ninguna muerte se puede justificar. Sin embargo, en la región africana en 2020 hubo 384,000 casos de paludismo. También aquí vale la pena hablar sobre vacunas que son únicas aquí, que son las vacunas que se llaman quimioprofilácticas, que consisten en aplicar la vacuna conteniendo el germen parásito y se le da al mismo tiempo el tratamiento. Entonces produce una infección que se controla porque se da el antiparasitario. Y tal vez valdría la pena señalar un hecho. La Escuela Médico Militar fue de maniobras por ahí, por el año 2000, creo.
a la ribera del río Usumacinta, que se sabía que tenía paludismo. Pero a todos los que participaron en estas maniobras se les dio tratamiento que evitó que hubiera casos de paludismo. No hubo un solo caso de manifestación clínica de paludismo. Pero meses después, una persona que había estado en este evento empezó a tener lesión eh, afectada su función renal, fiebres muy altas y casi por casualidad en un rótice de sangre periódica se encontró la presencia del parásito. ¿Por qué pasaron meses en qué fue lo que ocasionó esto? Son cosas que se deben estudiar porque pues es conocer la biología, la interacción entre los gérmenes y los huéspedes a los cuales atacan. No se hizo, queda nada más aquí como un hecho interesante que ocurrió. ¿Cómo se puede combatir esto? Bueno, China en los años 40 llegó a tener 30 millones de casos de paludismo. Actualmente está certificada como una zona donde no hay casos de paludismo. Se pueden hacer si se siguen medidas, si se toman con el conocimiento de la enfermedad y cómo se propaga, cómo se evita y se emplean métodos adecuados internacionalmente. Vamos a hablar del curú. Curú quiere decir estremecerse o temblar de miedo. Esta ocurría en una isla por allá en Nueva Zelanda y dos investigadores, Daniel Kajusek y Stanley Prusiner, encontraron el porqué. ¿Qué es lo que pasaba? Pues estos seres humanos vivían en colonias en donde las mujeres vivían en una tienda junto con los niños hasta la adolescencia y después los adolescentes se pasaban a las tiendas de los varones. El gurú le daba fundamentalmente a mujeres y a niños. Los varones que salían generalmente no tenían problema. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que tenían costumbres de antropofágicos, es decir, los muertos, muchos de ellos eran por el gurú, se los comían como una forma de respeto, de tradición. Los comían, los cocinaban. El problema era el manejo de los cuerpos antes de la cocción. Entonces, lo que se hizo fue convencerlos de que evitaran la antropofagia. Y eso eliminó los casos de Kuru. Habíamos dicho que la vacuna, que la viruela era la única enfermedad que había erradicado en los hombres, seres humanos. Podemos decir que esta otra también se erradicó, pero es una cuestión diferente. Diferente no solamente por las circunstancias en que se produce, sino porque Prusiner encontró que esta enfermedad era una enfermedad diferente a todas las enfermedades conocidas, ya que no era transmitido por gérmenes, sino por proteínas. Proteínas que se usaban nombres de priones, que son responsables de varias enfermedades humanas, y pues están en proceso de... Por eso vino a encontrar una nueva forma de convivencia en la cual se produce alteraciones. Bueno, ¿cuál ha sido la forma de evitar estos problemas?
Pues tal vez la de mayor trascendencia ha sido el lavarse las manos. Fue una, una indicación de este médico, Semmelweis Iñak Fulop, que ha permitido eliminar o combatir o evitar la presencia de muchos enfermos. Pero en el virus que actualmente nos preocupa por la pandemia que estamos viviendo, las medidas más importantes para contener, para disminuir su transmisión, o no disminuir su transmisión, sino la severidad que ocurre en algunas personas, son la sana distancia y la ventilación de las áreas donde ocurre. La segunda es evitar aglomeraciones. La tercera es el uso correcto del cubrebocas. El insistir en estas tres medidas es un factor importantísimo y valioso y con demostración correcta de que es efectivo. Y a esto se le unen las vacunas. ¿Cuál es el problema de las vacunas? Yo creo que el mayor problema de las vacunas es la inequidad social. Ejemplo es, en África, con una población de 1.200 millones, se ha vacunado solamente el 1%. Otra medida de inequidad es cuando se calcula el índice de mortalidad. Esto fue un estudio que se hizo en Los Ángeles, California, donde se ve que de 2011 al 2019, la mortalidad, el índice de mortalidad es mucho mejor en los latinos que en los blancos. Pero, ¿qué pasa en el 2019? Súbitamente se eleva la, o se eleva la mortalidad. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Por qué había esta protección? Y seguramente los apoyos familiares, el hecho de que se regresen los ancianos al sitio donde emigraron. Pero en cambio, cuando ocurre un proceso en donde la aglomeración, en donde la contaminación por los fluidos orales, nasales, etcétera, es lo que dictamina el qué pasó. Esto está por demostrarse, pero se ve que esta diferencia que habla de una diferencia cultural. Bueno, para esto, hay unas iniciativas que permitan ayudar a la población general a que pueda salir esto. Por ejemplo, esta iniciativa que se llama Un Mundo Protegido. Esta fundación fue ideada por Bill Gates y Melinda
El problema es que ya se divorciaron y quién sabe qué va a pasar con ella. La verdad es que es muy difícil. Hay muchos problemas detrás que evitan el lograr una distribución adecuada de las vacunas, una distribución adecuada de medicamentos, etcétera. En general, pues, es un problema que se intenta corregir, pero que tiene muchos problemas. Algo que también hay que reflexionar es esta lección que tuvo el guardacostas Charles de Gaulle. En abril de 2020, la tripulación de este buque insignia de la Marina Francesa era de 1,737 jóvenes, todos ellos bien alimentados, jóvenes bien alimentados, pero que vivían en un barco, es el buque insignia, pero son cuadras con literas de 3 o 4 lugares. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, para el 10 de abril había 60 contaminados. El 15 de abril eran 668. El 18 de abril eran 1,040 y tantos. Es decir, ¿qué pasaba? Pues había una diseminación del virus. ¿Pero qué pasó? La mayoría fueron asintomáticos. En pocos, la manifestación fue leve, y solo uno estuvo intubado. ¿Qué quiere decir esto? El universo en donde se está observando la infección, aquí era muy, muy favorable. No hubo casos severos. ¿Y dónde hay este universo? ¿Dónde puede repetirse este universo? No lo sé. Y la siguiente pregunta es, si puedo seguir o ya juntamos la hora y terminamos la presentación, ¿o qué dicen? Doctora Corro, doctora Cerda. No, maestro, continúe. Bueno, cuando ustedes quieran, nada más le apagan y ya. Dale, ok. Bueno, entonces vamos a hablar de las vacunas. ¿Cuántas vacunas hay contra el COVID-19? Un total de candidatas de 325, de las cuales 39 son RNA, 27 DNA, etcétera, etcétera. Diferentes mecanismos de producirlas y diferentes candidatos. 325 diferentes vacunas y están en valoración clínica 96. Y en uso, ya para empezar, 18. Hay una cosa que es interesante, es que hay un laboratorio que inicialmente estaba fabricando insulina por vía oral y que ahora está tratando de tener una vacuna por vía oral, que es el laboratorio Navax. Y que bueno, pues eso vendría a ser una medida muy adecuada. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues competencias económicas y de todo tipo. Para saber una cosa, bueno, de RNA mensajero de las que están usando son la Moderna, Imperial, Pfizer, CureVac, virus cultivado, Sinovac, adenovirus recombinante, la Oxford, Sputnik, CanSino, Janssen, y sus unidades son Sanofi, GSK, Clover y Anui Shift. Vamos a pasar. Nada más aquí quería tener una mención que gran parte del mérito que se tiene en
disminuir la vacuna es personas, los médicos y personas del servicio de sanidad o de los servicios de sanidad que lo hacen con atención empática y el corazón siempre sensible. Otro punto importante que hay que ver en las pandemias, y sobre todo que hemos visto, son las repercusiones económicas, políticas, los miedos, las desconfianzas, violencias, fraudes, infomedia. Es decir, todo esto trae una serie de complicaciones. Por ejemplo, hay una instancia que dice que elimine la meningitis infecciosa para el 2030. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven en esta gráfica, la aplicación de vacunas de otro tipo, meningitis, sarampión, etc., ha disminuido en los Estados Unidos, pues porque se ha sembrado la desconfianza y el mérito. Otra cosa que todas las gentes piensan, o muchas gentes piensan que todo lo que está escrito es cierto. Y hay esta anécdota. En 1970, el cirujano general de los Estados Unidos dijo que había dicho que había llegado el tiempo de cerrar los libros sobre las enfermedades infecciosas y declarar la guerra contra la pestilencia ya se había ganado. Y entonces había que cambiar todos los recursos para problemas crónicos como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que nunca dijo esto. Se investigó después de su muerte porque había controversia cómo había podido decir esto. Nunca lo dijo. Fue la interpretación de un periodista lo que es. Bueno, otra cosa, dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo sigo teniendo dudas acerca del aplicarse o no las vacunas. ¿Cómo las resuelvo? Sí, lo que dicen es, tienes que recurrir a la gente de confianza. Pero uno se da cuenta que esas gentes a veces no son de confiar quienes deberían serlo, porque ceden a prioridades políticas. Entonces, lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud es infórmate con gente de confianza. Sobre todo, lo que leas en el Internet, que sea de fuentes fiables. Y da este lugar, que es www.vaccinesafetynet.org, en donde se expresan cuáles son de confianza y cuáles no. Unas palabras acerca de las vacunas RNA mensajero. Esto es muy importante porque es una revolución en la biología. Estas nacen con Catalina Caricó, que tuvo muchos problemas para que la apoyaran en su trabajo con ácidos nucleicos. Hubo mucho escepticismo. Sin embargo, esto es la respuesta fabulosa, que es una revolución. ¿Cómo actúan estas vacunas? No tenemos tiempo de explicar con detenimiento esta gráfica, pero lo que pasa es que el virus reconoce receptores que le permiten introducirse a las células y replicarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con las vacunas? Todas las vacunas, si estas son vacunas, alguien dice que son terapia génica, no es cierto. No se está alterando ningún gen. Lo que está haciendo es, normalmente, el DNA es el almacén de las proteínas que nosotros vamos a formar. Almacén que es incursionado por el RNA mensajero para producir las proteínas que necesitamos. Aquí lo que estamos haciendo es que el RNA mensajero no lo tomamos del almacén, sino que se fabrica en el laboratorio. Llega al ribosoma y produce la proteína terminada.
Este, pues, es un nuevo tipo de vacunas, importantísimo para controlar las enfermedades infecciosas. Su misión es enseñar a nuestras propias células a diseñar y producir proteínas, no las que la célula tiene programadas, sino las que nosotros queramos. Entonces, la información va en el RNA mensajero que nunca entra al núcleo, que se degrada por vías normales, que se logra insertar en una envoltura lipídica a la cual previamente y al RNA mensajero se le hace un trabajo de ingeniería para disminuir su monogenicidad y aumentar la capacidad de producción de lo que decíamos. Es decir, son procesos nuevos, pero ya muy conocidos y experimentados. Desde el año 2000 se está trabajando con esto para la producción de medicamentos contra neoplasias, para vacunas contra influenza, Zika, rabia, citomegalovirus, HIV. Tiene ventajas sobre otros productos biológicos que son extraordinariamente costosos. Estos son relativamente baratos. Si no se hubiera podido producir los millones y millones de vacunas con otro procedimiento que no fuera esto, que disminuye la complejidad, sigue siendo complejo. ¿Qué hay? ¿Problemas en la comercialización? Bueno, pues, ¿por qué ocurrió esto? Este esquema del queso suizo dice que se alinearon una serie de errores, como que, pues, que el virus pasa de los murciélagos a los humanos. En China falla la transparencia de la información inicialmente. Entonces, viajeros internacionales inician la diseminación de la infección. Hay tardanza en la Organización Mundial de Salud para la declaración de pandemia. Hay una mala preparación en los países para tomar acciones antipandemias. Hay un predominio de la política sobre la ciencia y carencias múltiples, equipos de protección, pruebas diagnósticas. Entonces, el impacto económico es enorme. Y lo importante es conocer y hacer actuar. Problemas como las alteraciones en la mecánica de las casas que conducen a problemas como obesidad, depresiones, etc. Bueno, ¿y qué pasa? En estos días, en junio de 2021, los Estados Unidos, la CDC con el doctor Fauci, inician la fabricación de esta vacuna en donde nanomoléculas sirven de anclaje para diferentes estímulos antigénicos. Es decir, tener una vacuna múltiple que permita lograr la inmunización en un solo toque, en un solo evento, a muchos. Inicialmente, pues, sería antiinfluenza. Pero ¿y nosotros qué hacemos? ¿Hemos perdido o estamos a punto de perder los trenes de la innovación y la tecnología? Hubo un tiempo en que exportábamos vacunas, pero alguien dijo, pues nos salen muy caras, mejor las compramos, y se cancelaron los laboratorios capaces. Estamos a punto de quedarnos para ser simples peones. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues la naturaleza nos ha dado cosas muy simples. Arquitectos que fabrican nidos perfectos,
la reproducción, la replicación a base de solo la repetición en diferentes órdenes de 4 vasos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo será la siguiente pandemia? ¿Qué pasará? Vamos a cuidar este planeta, que es el único sitio que hemos visto donde hay vida humana, donde hay vida inteligente, pero vamos a dejar que se pierdan. Que ese pequeño estructura, ese pequeño planeta, que en todo el universo es el único que se ha logrado encontrar que tiene vida, pueda seguir viviendo para que en 100, 1000 o 1 millón de años podamos convivir con otros, ¿ves? Otros planetas en donde haya otro sistema de vida. O la destruiremos. Carl Sagan les pidió que tomara una fotografía, el Voyager 1 de la Tierra, y se encontró que es este pedacito azul. ¿Quién abre la caja de Pandora? ¿Cuándo vendrán los demás males? Cuando abrieron la caja de Pandora salieron todos los males, pero quedó la esperanza. Yo espero que nos quede la esperanza y que hagamos las cosas bien, y que caben los antivacunas, los pseudocientíficos, y que se busque la verdad. Muchas gracias. Perdón por no haberme pasado de tiempo. Espero no haber abusado de todos ustedes, y que algo haya de provecho en esta plática. Gracias. Listo, Saraí. Muchas gracias por su presentación, maestro. Aquí hay algunas preguntas para usted. ¿Qué tanto influyen las nuevas acciones en el control de la pandemia y cuánto tiempo ha durado una pandemia? Bueno, la influencia depende del universo en que se aplique. Como decíamos, el ejemplo que vimos en Charles de Gaulle es en un universo en donde predominan capacidades de respuesta adecuadas, pues el problema no tiene mayor importancia. El problema es la diversidad de universos. En general se calcula que para obtener una inmunidad de rebaño, se tienen 2 y 3 años. Lo importante es lograr que la gente se vacune. Se han aplicado millones de vacunas y el consenso general es que no hay problemas. Hay problemas severos que ocurren en menor proporción incluso que con la infección natural. Y en cambio se disminuyen las enfermedades graves y las muertes. Entonces, lo que hay que hacer es vacunarse y cumplir con las medidas de aislamiento adecuadas. Okay, muchas gracias. La doctora Selma Scheffler tiene una pregunta para usted, maestro. Si gustas abrir la cámara, Selma. Sí, ya. Hola, doctor. Buenas noches. Pues antes que nada, muchas felicidades por su plática. Me pareció apasionante la forma en la que nos llevó de la mano desde el origen hasta el momento actual y creo que a veces eso lo olvidamos en el día a día. Pero me parece muy importante siempre tenerlo presente para saber hacia dónde iremos en el futuro. Y bueno, de esta plática pueden surgir muchas preguntas. Entre estas, yo tendría 2 en particular. ¿Piensa que este virus
fue un virus que surgió espontáneamente con la evolución o fue algo como creado en un laboratorio. Y la otra pregunta es si, como ve el escenario que estamos viviendo, ¿habría algo que podríamos hacer para mejorar pues, la inmunidad y mejorar como la evolución que llevamos hasta el momento? ¿Alguna recomendación? Bueno, la recomendación es que insistamos en vacunarnos. Las respuestas se están conociendo. Tenemos que depender de buena información, de información correcta, buscar esa información y difundirla. El contacto con estas vacunas permite tener una mejor evolución. Va a haber gentes, va a haber individuos que van a tener con todo y la vacuna enfermedad grave y muerte. Bueno, esto es porque la capacidad de respuesta es muy variada y depende de muchos factores. Entonces, hay que insistir nada más en las medidas que son efectivas y protectoras y pedir la comunicación adecuada. Desgraciadamente, a veces esa comunicación adecuada es muy difícil de lograr, por lo que decíamos fundamentalmente por factores políticos que sobrepasan a los... El hecho de que se haya producido en un laboratorio y liberado de un laboratorio es muy poco factible, pero ahí han entrado también. China acusa que los Estados Unidos están abusando de esto para presionar y que ellos no son los que lo hicieron. La verdad es que no hay hechos que justifiquen el pensar que eso se debió a una manipulación en un laboratorio y un mal manejo. Muchas gracias. Gracias. Hay otra pregunta, maestro. ¿Piensa usted que con más variantes del virus habrá más porcentaje de secuelas de la enfermedad y que durarán estas más tiempo? Es del doctor David Pérez Mesa. Yo creo que hasta el momento actual, primero, las vacunas se han demostrado que son efectivas contra todas las variantes. Mientras siga diseminándose la infección natural, pues seguirán seleccionándose variantes con mayor infectividad, con mayor velocidad de producir daño, etc. Por eso es importante el inmunizar a las personas. Mientras más tiempo se tarden en inmunizarse a la mayor parte de la población, más habrá riesgos de tener enfermedades graves y que afecten a los no vacunados. Esto se ha visto en todos lados. ¿Cuándo hay que poner una tercera dosis de inmunización para los que tienen dos aplicadas? Pues en este momento no es recomendable una tercera inmunización. Estamos quitándole oportunidades a alguien que necesita ponerse como primera. Entonces, necesitamos tener accesibilidad a las inmunizaciones. Muchas gracias. El maestro Arismendi levantó la mano. Tiene una pregunta para usted, maestro. Sí, y Primero un comentario. que nos toque la... ¿Una chilenita? No, la de las piedras jamás. Ah, las piedras jamás, sí, claro. Muy bien. Creo que es de Sánchez, ¿no? Más Méndez. Tomás Méndez. Bueno.
Muy bien. Pues primero felicitarte, Rafael Santana, por esta extraordinaria plática que nos hace reflexionar sobre todo. Ese recorrido de millones de años que hiciste en unos cuantos minutos. Y segundo, fíjate que pasó un fenómeno ya obviamente conocido y comentado por muchos, de que la influenza desapareció. Siempre en diciembre y enero estábamos llenos de casos de influenza. Claro que está la vacuna, pero a pesar de eso se seguían viendo, por eso cada año se tiene que vacunarlo. Pero este año la borró el COVID. Yo no sé si fue porque los niños ya no van a la escuela, yo creo que se influenció eso. Obviamente las medidas de protección de las vías respiratorias también. Pero la otra posibilidad es que este virus lo haya desplazado. ¿Tú qué opinas de eso? Y si existe eso, yo digo, ¿por qué no se crea un virus artificial que desplace a este, pero que no nos cause gran problema? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que las medidas de aislamiento y de protección y la disminución en la asistencia a las escuelas y a las multitudes de contactos ha favorecido la disminución de la influenza. Ahora, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, el encontrar un agente que pudiera ser, como tú dices, protector, en verdad, pues eso fue el virus, la viruela, que se ponía, pues la viruela de las vacas, que era una enfermedad muy leve. A lo mejor hasta tú tienes todavía la cicatriz de la Viruela. vacuna de la viruela, Sí, sí la que a tengo. todos nos ponían la vacuna de la viruela. Era producir una enfermedad, era un virus vivo que protegía para el otro virus. Entonces, eso es una tecnología conocida y utilizable. Pero yo creo que ahora lo que va a ganar la carrera son las vacunas que tienen mensajero, porque eso va a permitir producir vacunas relativamente baratas en muy poco tiempo, porque ya se tiene la estructura del antígeno, desconocer la estructura de la variante y producir el RNA mensajero que produzca la proteína que se busca eliminar. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Maestro, hay dos preguntas más, maestro, de la doctora Mónica Pérez. ¿Cree que sea el momento adecuado para que los niños regresen a clases presenciales? Esto es muy difícil de valorar. Yo creo que lo tienen que decidir entre los biólogos, los maestros, los psicólogos, porque es una situación muy compleja. Es decir, es necesaria la convivencia. Esta convivencia no solamente es necesaria para el aspecto psicológico, sino porque quienes más están afectados negativamente por no ir a las clases presenciales son los que tienen menos recursos. ¿Por qué? Porque para ellos es más difícil el acceso a otros medios de educación como son el Internet, las computadoras, etc. Entonces, lo que estamos haciendo es, al no tener las clases presenciales, insistir en ahondar las diferencias sociales. Entonces, es un punto muy complejo que necesita una revisión por personas bien intencionadas, con conocimiento científico y tomar decisiones adecuadas. Gracias, maestro. Hay felicitaciones y el doctor Tomás Velarde. ¿Es inmunológicamente aceptable aplicar esquemas homólogos vector-vector o vacuna de RNA mensajero
o heterólogos vector con RNA mensajero? Yo creo que el RNA mensajero abre un abanico de oportunidades, sobre todo ya se tiene la ingeniería para el manejo de un RNA mensajero que estimula poco respuesta inmune contra él mismo, es decir, disminuye las posibilidades de reacción alérgica a la vacuna y se puede encontrar el determinante antigénico que uno quiere buscar, que sea la respuesta del huésped. Entonces, yo soy un entusiasta del desarrollo de estas vacunas, pero y creo que en este campo y en la producción de hormonas, medidas antineoplásicas, etcétera, tiene un gran futuro. El uso, el desarrollo de la ingeniería celular para el desarrollo y sobre todo que serán mucho más económicas que otros procedimientos inmunológicos como son anticuerpos monoclonales, que serán muy efectivos pero extraordinariamente caros en su producción. ¿Más? El maestro Octavio pidió la palabra. Saraí. Sí, Rafael, nomás dos preguntas. Una, el regreso a las clases presenciales. ¿Sabe alguien lo que ha pasado en el sistema, o tú lo sabes, en el sistema educativo militar? Porque ya tenemos un año, ya debíamos tener experiencia. ¿Qué pasó? Porque ahí la convivencia es íntima. ¿Cómo resolvieron? Si hubo casos de COVID o no hubo, ¿cómo los trataron? El sistema educativo militar, tengo entendido que son como 10,000 gentes, son bastantes. Y ya tienen un año que entraron casi. ¿Saben la experiencia de eso? Porque debe ser ejemplar para todo el país. Y la segunda pregunta es, pues a todos los que buscan tanta literatura, ¿cuál ha sido, se ha estudiado la mortalidad y la polifarmacia que estuvimos dando para este virus? ¿Cuántos murieron por la polifarmacia? Pues no tengo respuestas para ninguna de las dos porque no sé cuál sea la experiencia ni quién la lleve en cuanto a la educación en los planteles militares. Y lo otro del estudio sobre el efecto de la polifarmacia, pues tampoco, no creo que exista es decir, yo no he visto un estudio. Porque la verdad es que estuvimos utilizando sobre todo, voy a los países del primer mundo, porque aquí todavía lo seguimos usando, medicina para los piojos y agua de alberca y eso, pero no habrá estudios ya de eso en los países del primer mundo. No sé, todos los que buscan mucha literatura, porque dimos demasiado, y yo sé de muchos que cuando menos, muchos quedaron con problemas de colitis, con problemas renales, en fin, por el uso indiscriminado de... ¿Y a poco nosotros no dejamos enfermedades pulmonares crónicas, no? Nada de eso. Sí, sí, hay estudios en los cuales, por ejemplo, se ve lo que se llama cuando las tormentas de citocinas o donde el sistema inmune se vuelve incapaz de controlarse a sí mismo, que produce un daño
principal en cualquier órgano, miocarditis, insuficiencias renales, etc. Pero creo que falta ahondar más en esas, y lo correcto es decir que pues quienes tienen el deber de racionalizar y de cuándo usar medicamentos, qué tan tóxicos, qué tan posibilidades tienen el uso de medicamentos agresivos, etcétera, o que no tienen ningún efecto y en cambio están entorpeciendo el funcionamiento, que pues debemos recordar aquello de que el mejor medicamento es el que no se toma y que solamente se deben usar cuando están realmente indicados. Pero bueno, esto es una enfermedad nueva, una oportunidad nueva de estudios porque nunca habíamos tenido una diseminación tan rápida, una diseminación del gente con tanta posibilidad de respuestas. No se ha visto la diferencia entre quienes se mandaban tempranamente al hospital, se les decía, solamente que estés muy enfermo te vienes de regreso. ¿Cuál era la diferencia entre este y el que se queda y sigue el tratamiento orientado por médico? ¿Cuáles son los criterios que se deben emplear para ante la evolución clínica tener la mejor respuesta? Pues sí, creo que nos tomó desprevenidos, es decir, nadie estaba pensando en esto. Mismo muchas infecciones severas en médicos, porque se usaban los mecanismos de aislamiento no adecuados, o si fueran adecuados, la fatiga hacía que la contaminación ocurriera cuando se quitaban estos eventos de limitación de contacto. Creo que hay mucho que aprender, mucho que analizar, muchas cosas que concluir. Muchas gracias, Rafael. Pues, no te dije nada, puras cosas de ignorancia, pero en fin, así aprende uno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, aquí solamente agradecerle, maestro. Estamos muy contentos con su charla y nos queda agradecer que usted fue parte de nuestra formación, tanto en la Escuela Médico Militar, en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y en el Hospital Central Militar. Y no solamente ahí, sino también en la UNAM y en el Instituto Nacional de Pediatría, maestro. Y solamente aclarar, dentro de su familia, usted tiene 2 hijos, los cuales son médicos, ambos, y la más pequeña es la mujer, y también es pediatra como todos nuestros compañeros que están aquí en esta charla magistral. Y con esto le paso el micrófono a la doctora Luz María Corro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Nos quedamos con algunas dudas, preguntas, pero pues el tiempo es un verdugo de todas estas brillantes conferencias. Agradecemos enormemente el que haya aceptado participar con nosotros, maestro Rafael Santana Mondragón. Siempre es un gusto escucharlo. Estamos muy contentos de que haya aceptado estar con nosotros. Quiero agradecerle a la doctora Saraí Cerda por su valiosa cooperación, al doctor Octavio Martínez Natera, que hizo también lo que fue el enlace directo con el maestro Santana, y a todos ustedes que hoy nos engalanan con su presencia
de la Escuela Médico Militar, nuestros compañeros médicos militares, del Instituto Nacional de Pediatría y nuestros amigos civiles que han estado en contacto con usted, maestro, que lo siguieron, que han estado muy atentos a esta conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Bueno, las gracias se las debo dar yo, y todos estos elogios no surgen más que de la amistad, que es un valor enorme, porque la amistad perdona los defectos y ve cualidades donde no las hay. Así es que gracias a ustedes, y hay muchas cosas que aprender, hay mucha esperanza que tener, de que todo mejore. Gracias a la inteligencia humana. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.